Jefté tomó control de los vados del río Jordán, y cada vez que había un fugitivo de Efraín que cruzaba por allí, le decían que pronunciara la palabra Shibolet. ¿Por qué se hacía esto y cuál era la consecuencia de pronunciarlo diferente? Vamos a descubrirlo juntos en Jueces capítulo 12. Qué gusto saludarte esta mañana. Te recomiendo para que este audio sea un complemento en tu estudio diario. Ponlo cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo, cuando estás haciendo algún quehacer en la casa. Antes de dormir, puede ser también un buen momento para hacer un repaso de lo que estudiaste este día. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es un repaso breve de algunos de los jueces de Israel y también la culminación de Jefté. Pero sucede algo muy interesante y también muy triste. El versículo número 1 dice que Efraín, que estaba un poco más hacia el norte, movilizó sus ejércitos y cruzaron el río Jordán hasta Safón. Esa zona de Safón es más bien como una región y se refiere a la región de Galaad. Ya veíamos ayer, la región de Galaad son las 2,5 tribus que estaban al lado oriental del río Jordán. Ya eso nos debe de quedar bien claro, ¿verdad? En nuestro estudio fueron 2,5 tribus las que estaban de este lado, la región de Galaad, y ayer veíamos que entraron en conflicto y Jefté fue el líder. Bueno, aquí Efraín, que está al norte, pasa el río Jordán y les dice, versículo número 1, segunda parte: ¿por qué no nos llamaste para que te ayudemos a luchar contra los amonitas? Vamos a quemar tu casa y tú estarás allá adentro. La respuesta de Jefté fue contundente. Yo a ustedes los convoqué cuando comenzó el conflicto, pero ustedes se negaron a venir, no quisieron venir a ayudarnos a luchar contra Amón. Versículo 3, de modo que yo arriesgué mi vida y salí a combatir sin ustedes y el Señor me dio la victoria. ¿Qué está sucediendo? Bueno, en primer lugar se deja ver que aquí Efraín de por sí ya tuvo un conflicto con Gedeón por lo mismo. Es que ustedes no me invitaron a pelear. Ahora nuevamente viene Jefté, solo que Gedeón fue una persona más diplomática y la respuesta calmó el conflicto. Pero aquí Jefté no anda para esas cosas. Y les dice, yo los invité y ustedes no quisieron venir y yo arriesgué mi vida y Dios, porque Dios me bendijo, estoy aquí y ganamos. Lo que pasa es que Efraín se quiere convertir en el líder de las tribus. Lo que pasa es que Efraín ahora, al ver la gloria de la victoria, dice, yo estoy fuera, no estoy participando de esta gloria, yo quisiera estar enfrente, arriba, sobre todas las tribus. Mis amigos, si habían estado combatiendo antes con los enemigos externos, nos damos cuenta que también hay problemas internos, hay conflictos internos que también debilitan, que también cansan, pero sobre todo en este caso, este conflicto interno va a traer una guerra civil, una guerra entre ellos. Así que el versículo 4 dice que, los de Efraín ofenden a los de Manasés. Le dicen, ustedes los de Galaad, o se refiere a esta zona, ustedes son más bien unos fugitivos de Efraín y de Manasés. Es decir, lo que les está diciendo a ustedes, a esa palabra fugitivos tiene que ver con unas personas pobres, unas personas que andan huyendo, que no tienen nada, unas personas despreciables, y los ofenden y le dicen, ustedes son unos despreciables de nosotros. Recordemos, las demás tribus están al lado occidental del río Jordán y dicen, nosotros como que somos la gente que está bien, ustedes son unos fugitivos, ustedes son unos pobres. Los están ofendiendo en pocas palabras. Jefté, como ya vimos, en este caso no está dispuesto a andar negociando mucho y entonces los ataca y los derrotó. Así, en pocas palabras. Mis amigos, lo que vemos aquí son los conflictos internos. Vemos aquí el deseo de poder de Efraín, vemos la envidia, pero también vemos la poca paciencia que le demuestra Jefté. No está para tenerles paciencia, los ataca y los destruye, pero no terminan las cosas allí. No terminan las cosas allí. Ahora, los pocos que quedaron del lado oriental del Jordán, los pocos de Efraín que quedaron vivos, salen huyendo y están tratando de cruzar el río Jordán para regresar a su tierra. Pero Jefté fue inteligente y se fue al punto de control, al lugar donde pasan todos, al lugar donde tendrían que venir a pasar los de Efraín. Así que allí, que era un punto de paso, allí toma el control, versículo número 5, y entonces les hacen una prueba bien interesante porque les dicen,
pronuncien la palabra Shibolet. ¿Por qué? ¿Cuál era el detalle? Que como ya vivían de tiempos separados, esta palabra Shi, el inicio de esta palabra, la pronunciaban diferente. Así que si era de Efraín, ellos iban a decir Sibolet, y de esta manera se iban a dar cuenta que era fugitivo de Efraín y los iban a matar. Bueno, el versículo número 6 termina diciendo que en ese día por todos murieron 42,000 de Efraín. Mis amigos, divisiones, conflictos, envidias, todo esto estaba destruyendo a las tribus que antes peleaban contra externos. Ahora vemos que comienzan a tener peleas internas, conflictos internos, por deseos de liderazgo y por deseos de estar sobre los demás. Y bueno, así termina la historia de Jefté, versículo número 7. Reinó 6 años más, gobernó Israel, fue juez y murió y lo enterraron en una de las ciudades de Galaad. Ahora tenemos tres jueces más, muy pequeños, pero fíjese que parece que el autor de Jueces le da un giro a la historia. Porque mira, por ejemplo, Ibzán solamente estuvo 7 años, tuvo 30 hijos y 30 hijas, y los casa estratégicamente con otras tribus para hacer alianzas políticas. Elón dirigió 10 años y reinó, pues tuvo un reinado muy tranquilo y sin guerras que se mencionaran. Abdón estuvo 8 años y tuvo 40 hijos y 30 nietos, todos montados en asnos y símbolos de riqueza y de estabilidad. Lo que vemos aquí, amigos, es que estos datos menores o estos jueces menores también nos dejan un contraste con el caos de la vida de Jefté, con los retos que tuvo Jefté. En este caso se dejan ver tiempos más estables, liderazgos menos violentos, una sociedad donde había un poco más de paz y se deja ver que hubo prosperidad. Aquí el enfoque está en que a través de las alianzas pues haya más unidad social, se eviten las guerras porque estamos como unidos en unas mismas familias, y también el liderazgo económico, el crecimiento económico más que militar. Lo que deja ver este autor es que estos 3 jueces que siguieron, aunque pasan inadvertidos, pero se dejan ver esos pequeños pincelazos de que fueron tiempos de paz y tiempos de unidad. Mis amigos, creo que este capítulo nos deja por lo menos 2 lecciones muy importantes. La primera tiene que ver con que los enemigos no siempre son externos. A veces los enemigos que debilitan son los internos. Son los conflictos entre uno mismo como persona, o en el matrimonio, o dentro de la familia, o dentro de una iglesia. Los conflictos internos también debilitan y también traen sus consecuencias. Pero también pasan esos tiempos y se levantan liderazgos que tienen otra forma de ver las cosas y tienen otra forma de actuar. Yo creo que uno debe ser consciente que nuestra vida es limitada, nuestra vida es corta, y ojalá y podamos ser padres, líderes, jefes de trabajo o dueños de negocios o empresas que podamos nosotros dejar una huella en el tiempo que nosotros estemos al frente, una huella en la que se pueda ver la bendición de Dios en más aspectos de la vida. Querido Padre, gracias por la historia de Jefté, que nos enseña que los tiempos no son fáciles, que las personas no son perfectas, pero que tú no escondes estos episodios de la Biblia para enseñarnos la realidad y la cruda realidad de la naturaleza humana. Bendícenos hoy, Señor, y que tú estés con nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue orando. Abre tu corazón a Dios. El Señor quiere escucharte.